hola, ¿qué tal estáis? Hoy tenemos con nosotros a Pedro Huertas. ¿Qué tal estás, Pedro? Bien. Creo que bien. ¿Sigues vivo? Son unos días ajetreados entre el libro, excursiones y tal. Pero guay, guay. Está bastante bien. Me alegro que estés bien. Bueno, vamos a decir a los oyentes y televidentes del Café de la Lluvia que estamos en... Esto es totalmente experimental y te doy las Sí. gracias para empezar, Pedro, en esta grabación, en este vídeo que vamos a subir, porque hemos hecho aquí una cosa rarísima para que salga, que estamos presencialmente los dos, Sí, estamos sí. en el salón de mi casa, pero bueno, ya lo iremos adaptando, ya lo iremos adaptando. Venimos a hablar de este libro de Pedro Huerta, Roma Sangrienta. Bueno, Ujú. ¿cómo? Es que te tengo que hacer la pregunta porque la tengo apuntada y te lo voy a decir. ¿Todos los caminos de la violencia conducen a Roma? No, hombre, no. A ver, hay mucha gente que espera que diga que sí, ¿no? Hombre, Es como, todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Porque todo es Roma. No, no, no. Ha habido gente violenta antes de los romanos, después de los romanos, seguimos siendo una sociedad violenta. Que realmente lo que evita que la gente sea más violenta, aparte de las leyes, a veces el raciocinio y tal. Hoy en día parece que hay poco. Pero sí que ha habido sociedades antes que los romanos que también han sido violentas. De hecho, es muy curioso lo del término civilización. Porque, claro, es como Roma es civilización, pero cuando te pones a leer cosas como estas, como cuando yo me leía para el tema del libro y tal, ¿no? Era como, hostia, esta gente es muy sangrienta, ¿no? Y luego hay otras culturas que se tienen como menores, como más, como los bárbaros, ¿no? Ese concepto de bárbaro, de no civilizado y tal, que es una cosa que viene también de otras culturas anteriores a los romanos incluso, está muy presente en Roma y creo que somos en parte herederos de ver eso sí. Pero Roma es una sociedad violenta como todas las sociedades. este libro es un encargo que te hace la editorial, estamos hablando de Penguin, Random House. Mm. En concreto, como Penguin es un conglomerado, ¿no? Es Roca Editorial. Sí, Es Roca Editorial, efectivamente. te hacen un encargo y no sé, cuando te hacen esta... Dicen, oye, Mm. Pedro, ¿te apetece escribir sobre la violencia en Roma? No sé cómo te lo plantean. ¿Y qué piensas tú? Dices, bueno, esta gente que me ha visto a mí aquí como que me gustan estos temas o cómo... No, el caso es que cuando te pones a estudiar la historia de Roma, viven rodeados de violencia. O sea, de la misma fundación de Roma con Rómulo cargándose a Remo, ¿no? Que a ver, que la fundación es mítica, pero ahí está, ¿no? En los rastros de la Sabina, o sea, viven constantemente como amenazados por la violencia cercana, ¿no? Y de hecho, cuando nosotros nos ponemos a escribir algunas cosas, artículos o mi libro anterior o tal, pues siempre pega un poco el tema de tal emperador muere asesinado, tal no sé qué ha muerto asesinada, tal no sé qué ha asesinado también, ¿no? Y cuando se acercó Penguin o Roca, me dijeron, oye, ¿te apetecería hacer esto así y tal? Y dije, a ver, si romanos muertos, asesinatos, secuestros, no sé qué tal, hay a montones, o existe. Entonces hemos hecho una selección de 7, ¿vale? Más un capítulo introductorio sobre la violencia en el mundo romano, aunque también con un poco de parte de subjetividad, muy parte. Pero bueno, habría para echarle ahí de comer a Un montón un de, montón de gente. y un montón de historias, un montón de Mm, gente. Claro, cuando te plantean el libro, mm, ¿cómo te lo planteas en cuanto, cómo articulas el mm. libro? Es decir, vale, va esto, luego va esto, ¿cómo trato estos temas? ¿No? Ese esquema mental que tienes en tu cabeza, ¿cómo lo haces? El esquema, en principio pensé en hacerlo de manera cronológica, es decir, empiezo por cosas mucho más antiguas, época republicana, o época monárquica, tal. Pero luego dije, pongo un ejemplo de asesinato, un ejemplo de asesinato que no fue asesinato, un ejemplo de vida cotidiana, que es el último capítulo que se dedica al Egipto cotidiano, al Egipto romano, ¿no? O la vida cotidiana en el Egipto romano y tal. Y fue surgiendo así, en plan de, bueno, pero esto realmente pasó así o no pasó así, o cómo creemos que pasó. Que a veces se quedan abiertos porque realmente han pasado de algunos 2000 y pico de años y no sabes cómo tal. Otras veces, gracias a la arqueología, que es del mundo del que yo vengo de antes, pues muchas veces descubres cositas, ¿no? Como con el primer capítulo, por ejemplo, de decir, "Hostia, mira", o el capítulo que dedico a Valencia, a la destrucción del foro de Valencia y tal, que de aquí me gustaría dar las gracias a Albert Rivera Lacomba,
que gracias a sus artículos, ya que me pasó o me dio el permiso para utilizar algunos de los dibujos de los artículos, ¿vale? Pues creo que se ha quedado bastante chulo el capítulo. Claro, estamos hablando de Roma, pero siempre es uno de los grandes nombres, las grandes biografías. Julio César, Idus de Marzo, asesinato, ¿no? Pero me imagino que también hay mucha vida cotidiana y aquí te tengo que preguntar por las fuentes. Porque no sé si te parece es tan notorio, si las fuentes hablan tanto de la sociedad del común en Roma, cómo enganchas esas fuentes, lees entre fuentes a veces, me imagino también, que eso también es complicado. Háblanos un poco de ese proceso, de esa investigación, qué tipos de fuente has trabajado. Háblanos un poco, ponnos un poco en contexto. Pues mira, en el caso de Egipto, para mí ha sido más sencillo, para mí, no digo que lo sea, ¿vale? Porque en Egipto tienes papiros, tienes montones de papiros. Muchos de los papiros están traducidos. Entonces, o al inglés o al castellano incluso, ¿no? Entonces, tienes un acceso a la información de gente que vivió en Egipto entre el siglo I y el siglo IV, V, por ejemplo, que más o menos como pongo el arco cronológico, que te da para decir, está hablando de palizas que recibe no sé quién, el secuestro de no sé qué persona, otra persona que le mete una denuncia al vecino porque le ha hecho un butrón, y todo eso se quedaba por escrito. En otras provincias del imperio, como en el tipo de clima es diferente, ese tipo de materiales que son más... sí, que se desgastan de manera más temprana en el tiempo y tal, ¿no? Que duran mucho menos, es mucho más difícil encontrarlos. Ahí tenemos que ir a la epigrafía, algo en las fuentes, porque tenemos a Juvenal, tenemos a Marcial, que nos hablan un poco de esa violencia intrínseca de la sociedad romana y de lo peligroso que es vivir en una sociedad romana, o en una ciudad romana, perdón, no de cómo moverte por ahí y tal, ¿no? Tienes que ir jugando un poco entre epigrafía, fuentes primarias, papiros y cosillas así, que es un poco difícil, pero bueno, lo intentamos. Y luego hay restos arqueológicos per se. O sea, el capítulo de Valencia es que son 14 muertos que están ahí. O sea, que no. O por ejemplo, en el capítulo introductorio cito un poco de pasada sobre un artículo que escribí para National Geographic Historia sobre lo que hay ahora a nivel de discusión historiográfica en si aplicar la palabra genocidio a lo que César hizo en algunas campañas de la Galia o no. Que hay una problemática ahí, porque el tío hace un sistemático de un par de pueblos o tres de la Galia y salen contra las fosas comunes, o sea, en la actual Holanda. Entonces, como, bueno, hay arqueología que te dice tal. También hablando del capítulo de Valencia, nos vamos a las fosas comunes que hay en la actual Grecia, de alguna batalla o de alguna revuelta y tal, que se han descubierto y que están excavadas. Entonces, bueno, tirando por ahí de la arqueología, fuentes primarias y tal, y lo intentamos, por lo menos lo intentamos. Claro, yo entiendo que la concepción que se tenía en Roma de la violencia es diferente a la que tenemos nosotros hoy en día. Es decir, que a lo mejor ellos hacían cosas violentas, pero no eran conscientes de que eran violentas como hoy pensamos que es violento, ¿no? Estaba normalizado, pero entonces yo creo que también a la hora de trabajar todo esto, ¿cómo te quedas? Ahí me pasó, tuve una crisis existencial. Claro, es que es complicado esto. Porque nosotros tenemos ese concepto, pero cuando tú te pones a leer esta gente como Jerry Toner, que me gusta mucho citarlo, pero 60 millones de romanos, infamia y tal, que como ensayo para desde ahí partir a coger información más especializada, está bastante guay. O, por ejemplo, el libro de Sangre en el Foro, ¿vale? De Massauton y tal. Tanto ella como él te dicen que, ok, la sociedad puede ser violenta, pero la gente sigue teniendo sentimientos. Entonces, cuando alguien se pone de manera así baladí a decir, no, los romanos tenían muchos hijos porque si no se te muere no pasa nada. No. Tú te vas a epígrafes romanos y tiene a gente, a los padres llorando por la muerte de una niña, porque no sé qué. Entonces, hay sentimiento, ¿vale? Pero sí es cierto que sí conviven más con la violencia, por lo menos con la violencia más directa que nosotros. ¿Vale? Aunque bueno, si en la introducción, si alguien llega a la página 5 o 6, ¿no? Leyendo. Bueno, es una experiencia ahí muy complicada, ¿eh, Pedro? Y solo puse una, ¿eh? Su vida estuvo en juego. Su vida estuvo en juego, es que no digo más. Solo pongo una experiencia. Hubo una cosa que te voy a contar que no sale en el libro y tal, y que a lo mejor alguna vez lo pongo por escrito. El año que pasé de quinto a sexto, de lo que ahora es primaria, que antes de ser EGB, sí. Yo soy ya un señor de una edad. Ese verano estaban unos colegas por mi barrio y aparecieron otros dos chavales con una navaja.
Un colega se la pusieron aquí en el cuello, no sé qué, tal, para intentar robarnos, ¿no? Nos zafamos como pudimos y nos metimos en la entrada del portal de un colega. A los 2 meses volvemos al cole, a las vacaciones de verano, y ese chaval que nos había sacado la navaja estaba en mi clase, de sexto. Se me acerca y me dice, "Acho, ¿tú es que eres del barrio?" Digo, sí, ¿por qué? Acho, tío, siento haberte sacado la navaja este verano, tío. Es que tu cara no me sonaba del barrio, tal. Bueno, Bueno, son los los códigos. códigos Los del barrio códigos del que barrio. hago referencia un par de veces por ahí en medio, porque los barrios tienen códigos de comportamiento, ¿vale? Y esto da igual la posición social, porque los barrios ricos tienen una serie de códigos de comportamiento, los pobres tienen otro código de comportamiento y tal. Que, ojo, con esto no quiero ni romantizar el tema de que, ¿vale? Porque muchas veces se romantiza el tema de vivir en un barrio obrero, de que no sé qué. No, no. O sea, hay cosas que son muy jodidas y cosas que son muy buenas. Entonces, pero no es romantizarlo, es una serie de comportamientos que tú cuando vives en un tipo de barrio, pues lo ves. Que muchas veces además son como las fachadas que tú tienes que mostrar delante de la gente para parecer que eres uno más de esas personas y tal, ¿no? Pero bueno, ahí Sí, está. no, lo de romantizar es verdad que el tema de los Mm, barrios de clase trabajadora, barrios obreros, mm. a veces también molesta un poco, o sea, yendo a ese tema, ¿no? Que como hay que romantizar, es decir, tiene sus miserias y sus penas, Sí. obviamente, y la Además, dureza de muchas cosas. sí, además es que de hace unos años a esta parte, sobre todo, ahora ya no se ve tanto, pero hasta yo creo que 2021, 2022, hubo una época en la que parecía que la gente joven con muchas pelas tenía que vestirse del yonke de mi barrio de los 90. Con el chándal de táctil, con la riñonera. Pero claro, te la compras de una marca que te cuesta 3.000 pavos la riñonera, 6.000 pavos el chándal. eh, pero sigue siendo una persona de un barrio muy rico, que va a un cole privado, que nunca va a tener problemas de ese rollo, a no ser que se meta Claro. donde no debe. Y eso es romantizar también un poco la vida de los barrios, que tienen cosas muy bonitas, ¿eh? Que yo Sí, me crié no, en un barrio normal y sí, sí, corriente. sí, sí. Bueno, algunas cosas peculiaridades y tal, pero bueno. Estaba imaginándome, y lo comentas en el libro, una ciudad como Roma por la noche. Claro, porque la Mm, violencia, bueno, la violencia está en todas partes, en todo mm, momento, es cierto. Pero es verdad que la noche, mm, ese manto de la noche, claro, mm, cómo era Roma de noche y el miedo. El temor que deberían hablando de mm. los sentimientos que comentabas antes, ¿no? Ese Sí. miedo a que te pueda pasar, que te puedan hacer. ¿Cómo era Roma de noche? Tía, pues ahí las primeras páginas que además las dedico a eso es como un personaje que me he inventado, que es como un esclavo que he enviado por su dueño o por su dueña para llevar algo, un mensaje, algo, ¿no? Por la noche a otro sitio, ¿no? Ah, no hay luces. Una persona me contestó por redes. Bueno, pero están las luces de las estrellas porque no hay contaminación lumínica. Yo, ok. Sí, si hay luna llena, pues más o menos por algo puedes ver, ¿no? Pero una ciudad en época antigua, ya no Roma, porque Roma al fin y al cabo, una ciudad en época antigua por la noche era un sitio duro. Gente que vive en la calle, que no tiene donde dormir, como hoy en día, pero sin luz, además. Y además tratados como peor que ahora, y mira que ahora se trata mal muchas veces a los sin techo y tal, ¿no? Tienes que tener cuidado por cualquier esquina. Eso creo que era Juvenal y Marcial, que lo he nombrado antes, los que te dicen ten cuidado cuando salgas de noche por la ciudad de Roma porque te puede salir al encuentro alguien de alguna taberna que venga medio borracho con los colegas, te meten 3 cuchillas y te queda en el sitio, ¿no? Sí es cierto que desde época sobre todo alto imperial, con Augusto Tiberio, se crea el cuerpo de los vigiles, que da en italiano vigili del fuoco, que son los bomberos. Los vigiles son una mezcla entre, bueno, sí, vigilante, vigilar, ¿no? Gente que por las calles controla un poco que estas de noche no, no se desmadre mucho la ciudad, controlan el tema de los incendios, que en Roma eran muy comunes porque hay muchas casas de madera, con lo cual eso quiere decir que el incendio del 64 no lo provocó Nerón. Te iba a preguntar luego por los Nerón, tópicos. Nerón vive, la lucha sigue y tal. Sí. Pero sí que era muy difícil, era muy difícil. Y los mismos vigiles, o sea, te pueden meter una paliza. O Ya. sea, porque consideran que tú no tienes por qué estar ahí de noche y zasca. Y, ¿sabes? Pero sí era una zona, era una ciudad, además una ciudad inmensa. Hay que pensar que en Roma
si bueno, cogiendo como un número óptimo que se coge normalmente de referencia, viviría en época alto imperial 1 millón de personas. Es Hostia, una barbaridad. 1 millón de personas es como actualmente si fuera Sevilla o Valencia. ¿Vale? O sea, bueno, Valencia un poco más grande, pero bueno, Sevilla más o menos. O sea, controlar eso y más de noche. Y claro, luego está el tema de en qué parte de Roma vive. No es lo mismo vivir en una casa de alquiler, que es una cosa. Me empezó a fascinar a través de un documental de Mary Beard, en el que ella se iba a unas casas de alquiler, ¿no? Y todas te hacían referencia. Y lo he leído también por ahí en algún ensayo histórico y tal. Claro, aproximadamente un 75% de la población de Roma ciudad vivía en pisos de alquiler. Y no quiero hacer ninguna comparativa con el siglo XXI. Pero claro, vamos a ver. Ojo, ¿eh? Que luego eso todo petó. Claro, luego hay una burbuja. No es burbuja, pero. Bueno, las cosas cambian. Cosas cambian. Sí, está claro, está Pero claro. sí que, o sea, menearte, además, la noche empieza no como nosotros. Hoy en día nosotros tenemos lucecitas Sí. y cuando llega la puesta de sol, pues se encienden las luces y tú puedes ampliar tu vida. Un momento en cuanto se pone el sol en una ciudad romana, que en invierno pueden ser las 6 de la tarde. El equivalente a nuestras 6 de la tarde o 5:30 de la tarde, Ah, sí, ¿vale? sí. O 5 de la tarde. Hasta que no sale el sol. Pero hay gente que está entrando a Roma, por ejemplo, que está llegando antes del amanecer. Gente de los pueblos cercanos que viene a los foros a vender sus mercancías, que no sé qué. Hay ladrones que intentan atacar o atracar a esta gente. Y porque todavía está amaneciendo, las puertas las están abriendo. Es que, ¿sabes? Una ciudad. Hay una canción de Violador del Verso que se llama La ciudad nunca duerme, ¿no? Y Roma yo creo que era una ciudad que nunca dormía. Como Madrid, ¿no? Sí. La broma aquí. Hablas también de... Bueno, hay dos tipos de violencia, bueno, hay muchos tipos de violencia, pero los ámbitos, ¿no? Ámbito público, ámbito privado y cómo se legisla, que esto es interesante, en ambos. Sí. Porque cambia mucho esto. Sí, hay por ejemplo cosas como que si tú matas a tu hijo, ahora que tienes dos, yo qué sé. Ahora, si matas a tu hijo, como se considera una cosa del ámbito privado y tú eres el pater familias, ahí no. Porque se considera que ese tipo de violencia ejercida por el pater familia hacia la familia, como él es el dueño de la familia, grosso modo, ¿vale? Entendiéndolo de verdad, no es algo de violencia. Luego está el tema del parricidio, que esto me acuerdo que Emma Sauton lo trataba en plan de como que ella consideraba, hay una escuela historiográfica que habla o que interpretan los textos sobre parricidios más como algo moralista que como algo que pasara de verdad, ¿vale? Y eso se ha llevado como un tópico ahora a que parezca que, claro, como muchas veces tú en Roma puedes adoptar a una persona que no sea de tu familia para que se quede con tus propiedades, tu dinero y tal cuando tú te mueres, ¿vale? Pues el parricidio está a la orden del día, ¿no? Y se acepta como que el parricidio era una cosa normal. Normal, entiéndase, dentro del ámbito violento, ¿de acuerdo? Pero en Masauton, por ejemplo, te dice que, bueno, que eso también está por ver, que a lo mejor muchos de los textos lo que están haciendo es moralizarte, es decir, no hagas esto porque te puede pasar como a esta persona que le pasó esto y que luego mató al padre y que hizo no sé qué y que no sé cuánto, ¿no? Como esto de meterte en un saco, un... había una condena, no me acuerdo muy bien qué animales, te metían en un saco, creo que era como una serpiente, con un perro o algo así, con varios animales más, ¿vale? Y los tiraban a un río, así, raro. Que eso hay quien piensa que llega a ser una exageración y que nunca se hizo. Sino que los textos que nos han llegado hasta nosotros son de una especie de, pues sí, un texto moralista que te está diciendo no hagas esto contra tu familia o te pasará esto. Eso no quiere decir que no existieran tampoco los parricidios, que puede haberlo habido perfectamente. Claro, siempre cuando violencia en Roma, la gente seguramente se imagine campo de batalla, rehenes, prisioneros, pero hablamos de ámbitos. Y has comentado el tema de la familia. Eh, bueno, esto fue evolucionando en cuanto a leyes de control por parte de, ya pues, República, no sé, en época imperial. Creo que en época imperial hay alguna cosilla y tal, pero vamos. Que Uno de no... uno de los asesinatos que pongo marcha en el siglo II
y es un señor que ordena que maten a su mujer, y ahí el tío se fue de rosita. O sea, que bueno, es el capítulo de Herodes Ático, que de hecho, si alguien va a Atenas de viaje, verá el Odeón de Herodes Ático, ahí en la Acrópolis. El Odeón lo hace porque se ha librado de los juicios. O sea, hay un juicio porque el hermano de la mujer, ¿no? El cuñado, le denuncia. Hay un juicio en Roma y tal, y como el tío se libra, pues se hace el Odeón. Diciendo que, bueno, es que está muy afligida por la muerte de su mujer y tal, pero vamos a hacer conciertos, chicos. Madre ¿Vale? mía. Es que... Y luego pasa como en muchas culturas, en casi todas las culturas. Una cosa es la legislación que tú pones y otra cosa es lo que la gente hace. O sea, si nos metemos en edad moderna, por ejemplo, hay mucha gente que habla, no, es que Isabel la Católica quitó la esclavitud en América, no sé qué. Bueno, pero luego hay numerosos archivos, textos de archivos de los siglos XVII, XVIII y hasta creo que hasta el XIX, en los que tiene a gente que es esclava dentro de las colonias de la monarquía hispánica. Entonces, y dependiendo de quién sea, claro, dependiendo también, ellos dan como por razas, aunque no me gusta utilizar esa palabra porque la raza es la raza humana, pero bueno, en aquel tiempo sí que se puede llegar a utilizar y tal, o se utiliza. Pues una cosa es lo que te dice esa señora en Castilla de, mira, no, a esta gente no, que no sé qué. Otra cosa es lo que tú vas a hacer a 10.000 kilómetros de distancia o 6.000 kilómetros de distancia de la corte. Y luego que también son leyes que las leyes muchas veces tienen ahí agujerillos por los que tú te puedes colar y decir, no, pero es que esta persona ha cometido este acto, con lo cual esta persona sí se puede meter a esclavo o esclava, ¿no? Y bueno, a la vista está. No se ve. Es que es lo que tú dices, es imposible. Una cosa es lo que pone el papel, a ver, por eso también hay que interpretar las fuentes, que esto es muy importante, siempre lo decimos, interpretar las fuentes, leerlas, saber leerlas, y luego aparte todas las fuentes escritas hablo, pero todo tipo de fuentes, también arqueológicas, y lo que comentabas de Julio César, ¿no? Lo del tema de... Que bueno, y eso es algo que se descubre, pero claro, es que no nos podemos ni imaginar lo que se habrá hecho Claro. en Julio César y el otro y aquel. Claro, es que César es impensable. César te dejó por escrito en la Guerra de las Galias que lo había hecho. Y de hecho Además, creo que haya escrito de Catón de Útica, lo sería, ¿no? El Catón este tal. O sea, gente en época de César que critica a César por eso. O sea que no es una cosa en plan de... Es simbólico Es esto una también. exageración No. porque César no sé quién, no. Obviamente sabemos que hay facciones en el Senado y que tú vas a tirarle bulla a tu contrario político. Eso es obvio, como pasa en todas las épocas, ¿no? Pero ahí hay algo. Y si eso luego llega a la arqueología y te lo reafirma, porque van unos señores de una universidad holandesa, excavan en la actual Holanda, en la zona sur, y descubren una fosa común de no sé cuántos cadáveres, que además se corresponde con la Guerra de las Galias, dice, aquí ha pasado algo. Luego hay cosas más exageradas como en Roma, como cargarte a 400 esclavos porque un esclavo mata al dueño. Que también sale. Madre mía. O sea, está ahí. De los casos que más te ha impactado, que has trabajado con ellos, porque a lo mejor, fijaos, eso, 400 a lo mejor dices, lo ves más como número. El frío bisturí del historiador, bueno, en fin, o el arqueólogo historiador, bueno, pero un caso que te pueda enternecer, que digas, joder, que esos dramas, ¿no? Cuando se Sí. personaliza tanto y... Yo el caso, además lo voy a decir siempre que me lo pregunten, el de Regila. O sea, lo que esa señora tuvo que vivir en vida y cómo murió asesinada en el 8º mes de embarazo de su sexto hijo. O sea, en la puerta de tu casa a patadas, porque un señor enviado por tu marido, no, señor. Un cliente enviado por tu marido, le han ordenado que te reviente a patadas hasta que aborte. O sea, es que es muy duro, muy duro. Y lo de los 400 esclavos, los números. Claro, es un problema también que tenemos. Claro, porque es como, bueno, en la Primera Guerra Mundial murieron no sé cuántos millones de personas. Son personas. Son personas. Claro. Claro, ahí está el tema. Parece que cuando pasan 2000 años es como, bueno, es que han pasado 2000 años, siguen siendo personas y tal. No, a ver, luego ya podríamos entrar con A unas ver, cosas Julio César, del los tema del humor, el no sé qué, idus, tal, claro. claro. Pero... Claro, porque nos estamos las coñas y todo el tema, ¿no? Pero, hostia, que cagarte. Pero hay que tener en cuenta también que para un romano, un esclavo no es una persona.
Pues las concepciones que hablábamos antes, Claro. la concepción que tiene de la violencia y también Claro. en Ahí el marco jurídico. Claro, hay que jugar también porque hay un tipo de esclavo, no me recuerdo ahora el término que era exactamente, un tipo de esclavo o de esclava que si ya nacía en la casa, ¿vale? Y se desarrollaba como, y crecía en la casa y tal, decían que era como el esclavo que más caso te va a hacer, que va a ser como más cómplice contigo y que menos posibilidades tiene de atacarte o de pegarte o de intentar asesinarte. No más que otro tipo de esclavos, porque ya han crecido en la casa. Pues tiene un doble reverso. El otro reverso es, claro, está tan enajenada esa persona que puede llegar a pensar que eso es lo normal. Yeah. ¿Vale? Yo creo que lo pongo por ahí en el libro también el tema de no romantizar el tema de la esclavitud en época romana. Porque lo que te estoy intentando explicarte es que hay gente que como nace y muere así, no conoce otra vida. Porque si hay gente que viene de la libertad, que el mismo Polibio ha perdido una guerra, se ha perdido una batalla, ha apresado tal, y trabaja para los Escipiones de escriba. Otra cosa es que tú nazcas como esclavo, como esclava, y mueras como esclavo, como esclavo. Sí, es esa jerarquización de la sociedad Claro, que entonces tú no totalmente... conoces otra vida. A lo mejor para ti, eso yo lo comparo a veces como cuando una persona nace y muere en una dictadura. A lo mejor tú puedes tener incluso una visión buena, entre comillas, muy entre comillas, de lo que es el sistema de gobierno porque no has conocido otra cosa. Otra cosa. Y eso no quiere decir que sea bueno. Claro. Desde luego, desde luego. Fíjate, hay un tema que los historiadores siempre hacéis, bueno, hacéis, sí. Somos todos Ya hermanos. somos todos del mismo palo. Aunque luego yo me he desviado por el mundo del periodismo, pero bueno, esa parte. No, pero que se hace, ¿no? Que salen muchos bulos pues en redes sociales, que es ahora lo que está. Bueno, también hay libros, hay libros que se publican que tela, ¿no? Pero los tópicos de la violencia o cuál es el personaje, aquí sí que a lo mejor vamos más a personajes conocidos, no sé, a lo mejor me dices, pero claro, para que la gente hable tiene que ser conocido, esto es una obviedad. ¿Cuál es el personaje que más maltratado ha estado, que consideres tú, en la historia de Roma? Decir, es que no era tan malo, es que no era tan violento, ¿no? Porque esto pasa mucho, la fama, ¿no? Sí, crea fama y se va a dormir. Exacto. Mi colega Néstor diría que Domiciano, porque Néstor está enamorado de Domiciano y... Yo me debato si vamos a personajes así súper conocidos, en plan, Nerón y Cómodo. Porque claro, Cómodo, bueno, esto se está grabando un 16 de marzo, mañana 17 San Patricio, patrón de la región de Murcia, por cierto. No solo de Irlanda. Murió Marco Aurelio en el año 180. ¡Oh, Máximo, estoy muriendo! Sí. Que era como, tus virtudes como hijo son mis derrotas como padre, ¿no? Y, Marco Aurelio, el influencer el influencer de los Jim Bros, que le llaman filósofo griego y emperador romano. Tú imagínate que tienes 18 años y tu padre se muere de una epidemia en mitad de Europa, en una campaña que lleva no sé cuántos años contra pueblos germanos, que te deja la economía a menos 100 y tú tienes 18 tacos. Tía. Ya, sí. No, porque como te lo ponen, cuando nos leemos los autores clásicos muchas veces nos ponen autores, tú tienes, hacen como contraposiciones en los personajes, ¿no? Por ejemplo, hay alguna que es el Princeps Juvens, el príncipe joven, versus el príncipe más mayor, ¿no? Ahí sacan sus cosas positivas y las cosas negativas. En el caso de Cómodo sería un Princeps, ¿no? Un joven frente a su padre Marco Aurelio, que lo vemos como un señor mayor, ¿vale? U otros emperadores como Galba, que dura 6 meses, pero bueno, un señor ya que tenía más años que Carracuca, el colega, ¿vale? Pero le ponen cosas negativas a veces a los emperadores porque no se han llevado bien con el Senado. Entonces, Dion Casio, por ejemplo, sí que es coetáneo de Cómodo y sí que le mete más... Pero claro, Dion Casio es un senador. Claro, si tú haces un tipo de política que perjudica al Senado, ¿cómo va a escribir el Senado de ti? No va a escribir bien, va a escribir mal. Adriano lo tenemos como gran constructor y nos leemos la historia augusta y lo ponen a parir. Y luego tú ves la vía de Tívoli, el muro de Adriano, la reforma del Panteón, no sé qué tú dices, un señor que construye cosas y que hace cosas. Y luego está la contraposición, que es el señores que hacen cosas muy bonitas, pero luego por dentro sí que son los más... Y ahí el máximo exponente para mí, que sería como el contrario, es Augusto. Sí.
Porque, ¿cómo es de mal gusto? Justo lo peor que le pudo pasar a Roma. No puede- ¿Algún ejemplo? Pues mira, a ver, si nos vamos a intentar verlo, a ver, si lo vemos con los ojos del presente, porque claro, siempre decimos, no hay que mirar la historia con los ojos del presente y tal, ya, pero tú piensas que Nerón es malo porque has visto una película del año 50. No porque te hayas leído ningún artículo científico sobre Nerón y no sé qué, ¿no? Si le llamamos al presentismo, Augusto tiene a su hija, la pobre Julia, la pobre Julia, que la casa con el primo, luego la casa con su mejor amigo que es Agripa, luego la casa con el hermanastro. Cuando está la madre de Julia embarazada de ella, la señora Escribonia, Augusto repudia a Escribonia, le quita a Livia al marido y se casa con ella. Y Livia estaba embarazada de Tiberio y ya tenía a Druso el mayor. 10 años más tarde, cuando llega al poder, hace una ley contra el adulterio para que la gente no haga lo que le ha hecho. O sea, esos tejemanejes que van haciendo más civilinos, luego tiene lo que sí le acompaña, lo que sí saben hacer ellos es la publicidad. La Entonces tú tienes, propaganda. propaganda es maravillosa. O sea, el marketing, por desgracia, a veces es lo que mueve el mundo. Tú echas publicidad buena o mala de algo y si cala en la sociedad, lo tiene hecho. ¿Qué has aprendido del libro? ¿Qué enseñanza te ha dado escribir este libro, la investigación, lo que has plasmado en él? A no ir por Roma de noche. ¿No? Nada, pues mira, por lo menos he salido a otro país nuevo que no había estado nunca, que es Grecia, por ejemplo. Para tratar el tema de Regila, me fui unos días a Atenas a patear la ciudad, tal. Y a comer. Importante la gastronomía. Importante la gastronomía ateniense, importante. Y bueno, sigues aprendiendo constantemente cómo se comporta la gente en determinadas cuestiones, ¿no? En determinados temas o cuando algo le salpica en la vida o cuando lo le llega y tal. Que lo digo siempre, lo que nos une a nivel histórico a todos los seres humanos son los sentimientos. Claro, es que te digo eso porque al abordar un tema como es la violencia, que al final toca, ¿no? Somos humanos, toca Sí. en los casos, toca todo. Lo ves, ¿no? Ves la sociedad, la puedes ver de otra manera diferente a lo que lo veías antes. Incluso ser frívolo con algunos temas, dices, cuidado, ¿no? Te metes más en esto porque es Sí. imposible. Nosotros, yo creo que los seres humanos somos frívolos muchas veces para poder hacer también, o no frívolos, utilizamos a veces el humor, la comedia Sí. y tal, para hacer frente a los problemas. Claro, el humor negro, por ejemplo, es una manera, si cuando sabes hacerlo, es una manera de sacar a relucir problemas que hay a nivel social, o que tienes tú, o tu familia, o quien sea. ¿Vale? Entonces, en el caso de esto, claro, a veces te quedas planchadísimo porque te pones a leer cosas que le han pasado a gente en uno de los capítulos, una paliza a un señor mayor porque a la nieta le habían robado un cerdo y solamente por preguntar le casca una paliza y en medio, pum, pim, pam, toma la casito. Y te la comes entera, ¿no? Entonces dices, hostia, a ver, empatizas con la gente. Porque sobre todo con las víctimas, claro, obviamente. No vas a empatizar No, con claro. un... Con un, O sea, con si un alguien delincuente empatiza o con un Herodes Sático, maltratador. que vaya al psiquiatra. Directamente, porque no he entendido nada De esto. Sí, la verdad que sí. Este libro que tenemos aquí en pantalla lleva tres días, ¿no? Estamos Sí. a 16, salió el 13, que estuvimos en la presentación con Patricia González Gutiérrez, que la tenemos aquí al otro lado, Sí, está ahí. ahí con nosotros. Y no sé, yo creo que ya te ha llegado, pues me has comentado que te ha llegado ya la gente con el libro, ya, ¡ay, que tengo el libro! Sí, tío. ¿Se lo ha leído alguien ya? Pero no lo Que sé. no te ha dado A ver, tiempo. no es muy Casi. largo de leer. Son 200 y poco páginas. Digo por si te han dado Tampoco feedback, tal. retroalimentación. La peña que se la empezó a leer ya me está diciendo que le gusta. Y se está vendiendo bastante bien. A ver, también es verdad que es un tema que tú pones sangre y la gente... que ahí volvemos al tema del morbo social, Sí, que nos sí. da muchas veces el tema de tal. Y por eso se crean mitos como los de los gladiadores, que parece como que morían todos por honor en la arena siendo esclavos y tal. Y eran señores y algunas señoras también que se dedicaban a un deporte un poco de riesgo, que tenían combates con 3 árbitros y por puntos, y que eran deportistas de élite y ya está. Pero claro, eso no vende. Vamos a ver cómo funciona un gladiador. Bueno, pues me levanto por la mañana, me tomo los cereales, porque se tomaba mucho cereal,
entreno, tal, no sé qué, tal. Sería, yo qué sé, algún influencer de estos, Jim Bro, alguna cosa de estas, ¿no? Se pondrían ahí al este, pero sí que, no, el feedback de momento está siendo bueno. Bueno, he pasado 3 días, tampoco. 3 días. A lo mejor luego me funan, ¿sabes? ¿En redes sociales pueden pasar cosas o no? No sé, las redes sabes tú que son inesperadas siempre. Entonces te puedes venir. Sí es cierto que últimamente hay una en concreto que he dejado de utilizarla un poco. Es una que es así. ¿Vale? Pero bueno, sí. No, por redes la gente pues tampoco eso. Está llegando ahora la gente que le está molando. Así que, pues bueno, para adelante. Bueno, Pedro, muchas gracias por estar aquí hoy. Además, en este programa experimental. Sí. O sea, que, con pastas, con café, sí. con Patty echándose la siesta. Sí, que está allí. Estoy por poner la otra cámara que no, que no la usaba. La voy a poner, mira, en el vídeo, y aquí la gente, mira, fuera ya el vídeo, pero la voy a poner para que me vean, porque son 3 cámaras y digo, joder, mira, es que ni funciona. Es increíble, es que no funciona la cámara. Bueno, ya está, Pedro. Ya está, perfecto. Ya está. Bueno, muchas gracias, amigo, por estar con nosotros hoy aquí, en el Café de la Lluvia.